¿Qué tal, hermanos? Me da mucho gusto saludarlos. Nuevamente aquí estamos en la célula por internet, así que vamos a pedirle al Señor que nos hable en este día a través de su palabra. Así que vamos a disponer nuestro corazón, usted que nos está viendo ahí en casa desde su sala, quizás su comedor, en su escritorio. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios junto con toda su familia. Vamos a pedirle al Señor que Él hoy derrame de su bendición por medio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos pedirte, Padre, que tú puedas hablarnos, Señor, por medio de tu palabra, Señor, y podamos recibir hoy el alimento espiritual, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor. Te pedimos, Padre, que la presencia de tu Espíritu Santo esté hoy aquí con nosotros y que tú nos ayudes, Señor, que no sea una palabra de hombre, sino que sea una palabra que venga de tu Espíritu Santo, Señor, a edificar, a construir en la vida de las personas, Señor, y que ésta dé mucho fruto, Señor. Mucho fruto, Padre. Ayúdanos, Padre, por favor. Hoy te bendecimos, Señor. Seguimos clamando a ti para que tú derrames tu protección, tu provisión en cada familia que está hoy reunida en tu nombre, Señor, y que tu mano de protección y de provisión estén en sus vidas, Padre. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar reunidos en tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos entonces a la Biblia y le voy a pedir por favor que me acompañe en el libro de los Salmos, Salmos 91, y vamos al Salmos 91, versículo número 1, ¿sí? Y el mensaje de este día, la predicación de esta semana para las células se llama Salmos 91, Salmo 91, ¿de acuerdo? Así se llama el mensaje, Salmo 91. Y mientras va abriendo ahí su Biblia, sí, le voy a dar ahí unos momentitos para que lo podamos leer juntos. Si ya lo tiene, decimos amén. Muy bien. Y dice la Biblia ahí en el Salmos 91, 1, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien. Vamos a nuestro versículo para memorizar, que es el mismo verso que leímos. Así que yo le voy a pedir que ahí junto con su familia o ahí donde usted está en su casa, vamos a leer nuestro versículo a memorizar todos juntos y voy a contar hasta 3 y todos lo leemos unánime. ¿Sí? Y 1, 2, 3. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, súper bien. Y bueno, pues la palabra de Dios el día de hoy nos enseña algo asombroso, porque estamos leyendo uno de los salmos más leídos, más impresionantes, uno de los salmos de más impacto en nuestra vida el espiritual. Y cuando nosotros leemos este salmos, hermano, podemos comprender una invitación que nos está haciendo nuestro Padre Celestial a morar en su presencia. Y eso es algo increíble. Dios no se cansa de expresarnos ese anhelo que tiene porque nosotros estemos en su presencia. Dios una y otra vez por medio de su palabra no cesa de llamarnos y de invitarnos y de decir: ven a mi casa, ven a mi presencia, porque aquí vas a encontrar bendición, refugio, esperanza. Y este salmo no es la excepción, hermano mío. Sí, este salmo no es la excepción. Aquí nosotros podemos comprender esa invitación celestial que nos está haciendo nuestro Padre. Y cuando nosotros también leemos este salmos, entonces podemos comprender que los que debemos de dar aquí el primer paso somos nosotros. Nosotros en la actitud de nuestro corazón debemos de dar ese primer paso de acercarnos a la presencia de Dios y saber que Dios tiene algo para nuestras vidas. Y es impresionante lo que nos enseña la palabra de Dios, porque muchas veces no alcanzamos a comprender lo que cada palabra de la Biblia puede expresar a nuestro corazón.
Pero hoy el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra acerca de esa invitación celestial de acercarnos a su habitación, a su casa, a su presencia y poder tener esa bendición que proviene de Él, hermanos míos. Una vez más, el Señor está extendiendo la invitación para que tú corras a su presencia, para que tú habites en medio de sus brazos, envuelto en sus brazos, para que tú puedas tener esa paternidad, ese Padre amoroso que te ha estado esperando. Dios nuevamente te llama y te invita. Y si gusta usted anotar ahí en su devocional, en sus apuntes, el punto número 1, y es: la presencia de Dios te anhela. La presencia de Dios te anhela. Y dice el versículo número 1 de Salmos 91, y es lo que leíamos, y vamos a dividirlo en dos partes, ese Salmos, el primer versículo, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y sabe algo? Lo que esto significa es que esa invitación celestial se extiende a todos aquellos que anhelen estar con Dios, a todos aquellos que de corazón quieran estar con el Señor. Porque muchas veces podemos hacer una analogía, podemos hacer una semejanza acerca del lugar donde nosotros estamos habitando. Y a lo mejor nosotros podemos ahí imaginar que alguno de nosotros pudiera experimentar estar habitando en un lugar hostil, en un lugar lleno de tinieblas, en un lugar lleno de quizá de pleitos, de problemas, en un lugar donde quizá las personas que habitan ahí no les gusta que estemos, y a veces hay provocaciones y hay pleitos, y se puede usted imaginar esa escena de un lugar hostil donde quizá usted no se siente a gusto. Yo creo que algunos hemos experimentado alguna situación, alguna sensación, alguna experiencia de este tipo, donde estamos en un lugar y definitivamente no nos sentimos a gusto y no queremos estar ahí, y muchas veces puede ser un lugar muy hostil, un lugar con demasiada opresión, un lugar con demasiados ataques, y te sientes mal por estar ahí. Pero muchas veces es el lugar donde nosotros hemos decidido vivir, y es el lugar donde hemos decidido habitar. Y en ese lugar tan hostil y tan lleno quizá de persecución, de maldiciones, de enfermedades, de pleitos, de contiendas, de iras, quizá en un lugar que se sale de control, esa paz que tanto anhelamos, en ese lugar, aún en medio de esa situación, Dios extiende su invitación a nosotros y nos dice: yo te invito a habitar, dice el versículo número 1, al abrigo del Altísimo. Yo te invito a habitar en la casa de un padre, en la casa de un padre, porque tú no eres huérfano ni huérfana, tú eres hijo. Y tú puedes tener la oportunidad de entrar a esta casa, a esta habitación, a este lugar bendito, lleno de la presencia de Dios, en el momento en el que tú lo desees, en el momento en el que tú quieras. Y esa es la invitación de nuestro Padre Celestial, hermanos míos, cuando nosotros estamos bajo o fuera de su voluntad, fuera de su casa, fuera de su presencia, fuera de su habitación. Estamos muchas veces en lugares donde padecemos, sufrimos, y muchas veces aún así queremos permanecer ahí. Y aún viendo que todo se destruye, aún viendo que se está desmoronando la situación, y sabemos de esa invitación, queremos seguir viviendo ahí. Pero eso no es la vida que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere es que nosotros podamos habitar en su presencia, y Él pueda tomar el control de nuestras vidas y pueda llenarnos de sus bendiciones. Y este ejemplo me encanta porque hay una parte muy importante en esta primera explicación del Salmos, y es que el que habita al abrigo del Altísimo, esa es la primera parte. Nosotros debemos de comprender algo, y eso que debemos de comprender es que Dios nos anhela. Estar en la presencia de Dios, habitar en su casa, es un lugar que para nada es hostil, sino es un lugar donde eres bienvenido, donde eres amado, donde eres bien recibido, donde Dios te fortalece, donde Dios te toma en sus brazos y Dios te consuela, te da provisión, te da bendición, y es un lugar donde hay esperanza, donde hay paz, donde hay refugio, donde hay bondades, donde hay bendiciones para tu vida, para la mía,
pero es una decisión personal, es una decisión voluntaria, porque algo que es un hecho es que Dios nunca nos va a forzar, ni nunca nos va a obligar a regresar o a entrar a su casa o a su habitación. Y quizá podemos imaginar varios escenarios. A lo mejor podemos imaginar una guerra, es algo ilustrativo simplemente, pero a lo mejor una guerra y hay una fuerte guerra allá afuera y a lo mejor hay un soldado herido y es tal cual como si dijéramos ese soldado, pues ese soldado herido quizá a unos metros tiene una tienda de campaña, de curaciones, de sanidades, de descanso, de tomar un poco de agua, de cobrar fuerzas o decide ir al matadero y acabar con su vida. Así es la casa de Dios, hermanos. Muchas veces estamos en guerra afuera, con pleitos, con tiendas, pero a una cercanía muy fácil ahí a nuestro alcance. Hay una campaña, hay una tienda de campaña que nos invita. Yo voy a vendar tus heridas, yo voy a curarte, yo voy a levantarte, yo voy a bendecirte. Lo mismo es con otro escenario cuando quizá un muchacho se aparta de su casa y teniendo todas las bendiciones, quizá todas las comodidades, toda la provisión en su casa, decide ir y padecer hambre afuera. El Señor hoy te dice, vuelve aquí, yo tengo provisión, yo tengo bendición para ti. Y hay algo importantísimo que debemos de saber, y es que la casa de Dios te anhela. La presencia de Dios te anhela. Dios anhela que nosotros vayamos a su presencia. Dios anhela que nosotros vayamos a su casa y ahí Él bendecirnos con tantas maravillas, con tantas bendiciones, hermano mío. ¿Y sabe cuál es otra bendición de estar ahí y habitar bajo la sombra, bajo el abrigo del Altísimo? Otra tremenda bendición es que no importa que se esté desquebrajando el mundo por fuera, no importa que caigan quizá 1000 de un lado y 10,000 del otro, quizá no importa que a lo mejor haya terremotos, situaciones difíciles, cuando habitamos bajo el abrigo del Altísimo, ahí estamos seguros y estamos en paz con el Señor, hermano. Es un lugar habitable, es un lugar lleno de la presencia de Dios, es un lugar donde estás confortable, donde estás lleno del abrazo de tu Padre Celestial, y hoy Dios nos está llamando nuevamente a eso, y es una comunión estrecha con Dios, es un tiempo en donde tú puedes levantar tu voz y orar al Señor y decirle, Señor, yo te anhelo, yo hoy quiero vivir en tu presencia, pero recuerda, hermano mío, que Dios nunca forza a nadie, y es una decisión voluntaria. Dios no te obliga, es una decisión que Dios pone en nosotros para que demos ese paso de fe y nos acerquemos a ese trono de misericordia y ese favor. En el momento en el que tú doblas tus rodillas, doblegas tu corazón al Señor, esa oración sube hasta los lugares celestiales y Dios está escuchando tu oración y tu clamor. En ese mismo momento, hermano, quizás estás corriendo y saliendo de la guerra y estás saliendo de ese lugar oscuro y se te cierran las puertas. Siempre va a haber una puerta abierta para ti, y esa puerta abierta es la casa de tu Padre, que está siempre a la espera de que tú vuelvas, de que tú regreses y de que habites bajo su abrigo, de que habites bajo esa morada celestial, hermano. Son lugares celestiales hermosísimos, hermano, que no solamente podemos disfrutar aquí en la tierra, sino recuerda que nuestra ciudadanía está allá en los cielos, y ahí es donde vamos a verdaderamente ver la gloria de Dios. Pero aquí, estando en la tierra, podemos estar cubiertos por su gracia, por su favor, por su misericordia, hermano mío. Y esta es una invitación celestial que Dios te hace. Yo no sé si estás en algún lugar de oscuridad, en algún lugar donde hay maldición, en algún lugar donde hay injurias, en algún lugar donde quizá hay caos. Bueno, aún en medio de eso, dice la Biblia que cerrada la puerta, ora a tu Padre, y tu Padre que te escucha, que te ve en lo secreto, te recompensará, hermano. Y ahí es donde vamos a ver la bendición del Señor. Refúgiate en la presencia de Dios. Refúgiate cuando sientas un caos, cuando sientas un desbalance, un desequilibrio, cuando sientas que ya no puedes más, hermano. Corre a la presencia de Dios, corre al abrigo del Altísimo,
Déjate abrazar por tu Padre Celestial, porque recuerda que a la hora de que entres a ese lugar, a esa habitación hermosa, entras no como un huérfano o como una huérfana, entras como un hijo y eres amado y eres bien recibido y eres bien tratado y eres alguien que está a espera de que venga ese Padre Celestial y te abrace y te dé un beso. Así es la presencia de Dios, hermano mío. Quizá afuera puede estar muy difícil la situación, pero podemos confiar en Dios estando en su presencia, estando en el hueco de su mano, y ahí tú puedes llorar con Dios, ahí tú puedes estar en quietud, ahí puedes estar en paz, y Dios te da la fortaleza para que cuando vuelvas a enfrentar las situaciones, ahora tengas la mano del Todopoderoso de tu lado y puedas seguir avanzando, hermano mío. Y ahí hay un punto número 2, una segunda parte que viene en el mismo Salmo, y es: morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese es el punto número 2, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice la palabra de Dios entonces que vamos a morar bajo la sombra del Omnipotente. Y Dios está hablando de algo tremendo, porque muchas veces cuando el sol está en su máximo apogeo, y quizá vamos a imaginar que estamos en un desierto y una persona está caminando por el desierto, y a la hora de caminar por ese desierto, ese sol se pone en lo más alto y está en su máximo apogeo. De repente se puede interponer algo entre el sol y tú, y eso te cubre con una sombra refrescante, con un descanso impresionante, con un alivio de esos rayos que te laceran, que te consumen. Inclusive si una persona no logra alcanzar la sombra, puede llegar hasta a morir, hasta sofocarse por esa carga tan pesada, tan dura del sol. Bueno, la Biblia nos dice que Dios se interpone entre ese sol que azota, que muchas veces consume, ¿sí? Se interpone entre el sol y nosotros para darnos esa sombra y ese refugio, ese descanso, ese oasis, ese bálsamo en nuestra vida, para poder hallar descanso en Él, hermano mío. Y así es como nosotros debemos de saber que Dios hace un tremendo sacrificio, y esto nos lleva a aquel varón tan impresionante, Rey de reyes, Señor de señores, que se interpuso entre el castigo que nosotros merecíamos, pero Él lo tomó y tomó consigo ese castigo, pagando por Él en la cruz, muriendo y resucitando al tercer día, para que tú y yo hoy tuviéramos la bendición de poder entrar a la presencia de Dios. De hecho, dice la palabra de Dios en Hebreos 10:19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El sacrificio de Jesús fue tremendo, hermano. El precio que se pagó fue muy alto, y Él se interpuso entre ese castigo que nosotros merecíamos, tomándolo por nosotros y dándonos la oportunidad de volver a nacer, dándonos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, hermano mío. Hoy usted y yo tenemos libre acceso a la presencia de Dios, porque Jesucristo ya pagó el precio, hermano. Ya pagó el precio para que usted pueda entrar a la morada celestial de su Padre eterno y ser recibido como un hijo y no como un extraño, y ser recibido con bendiciones y un abrazo y un beso, y no ser recibido con juicio o con condenación o muerte. No, hermano mío, Jesucristo ya pagó el precio. Jesucristo murió por nosotros en una cruz. Él dio hasta la última gota de su sangre. Fue lacerado, fue vejado, fue quizá pisoteado en su dignidad. Él padeció todo tipo de dolores, pero lo hizo con una gran misión. Y ese propósito fue darnos a usted y a mí esa oportunidad de poder tener salvación, vida eterna, de redimir, de perdonar nuestros pecados y poder entrar a la presencia de Dios, hermano mío. Qué importante es poder nuevamente
activar esto en nuestra vida devocional, en nuestra vida de oración, en nuestra vida de lectura de la Biblia, y saber que cuando no lo hacemos, hermano mío, recuerde siempre que se desperdicia algo tan grande. Se pagó un precio muy alto, hermanos míos, y hoy más que nunca debemos de aprovechar esa tremenda bendición que tenemos de entrar a las moradas celestiales y de cruzar esas oraciones, en esa intercesión, en esa oración que hace el Espíritu por nosotros, y derramar nuestro corazón a Dios y expresarle todo lo que nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque ahora tenemos libre acceso, gracias al sacrificio de Jesús por nosotros en la cruz, hermano mío. Hoy tenemos libertad, hoy tenemos bendición gracias a Jesucristo. Él ya pagó el precio, y ahora usted y yo podemos habitar al abrigo del Altísimo. Podemos estar cubiertos por la gracia de Dios, y en esa misma casa, como un padre que tiene reglas y dice, bueno, este muchacho o esta muchacha tienen que llegar a esta hora, y si tú cumples con estas reglas van a pasar estas situaciones. De la misma manera es con nuestro Padre Celestial. A partir de hoy, si nosotros comenzamos a poner por obra sus mandamientos y habitamos en esa casa y obedecemos a nuestro Padre, va a venir provisión, va a venir bendición, no te va a hacer falta nada. Dios va a ser tu proveedor, Dios va a ser tu sanador, Dios va a ser quien te levante, quien te restaure, quien te vivifique, hermano. Dios va a ser el que levante tu cabeza. Vas a habitar con tu Padre Celestial, y ahora vas a tener una guianza, vas a tener un Padre que te tome de la mano y te guíe, hermano, a cumplir un propósito de vida. Así que, hermanos míos, el día de hoy tú y yo podemos saber que podemos habitar al abrigo del Altísimo, y podemos tener ese abrazo de nuestro Padre Celestial y ser bien recibidos, no en un lugar donde se nos desprecia o se nos rechaza, a un lugar hostil, sino en un lugar donde se nos anhela, donde somos bienvenidos, donde se nos recibe con los brazos abiertos de parte de un Padre que nos ama, y podemos morar, dice la Biblia, bajo la sombra del Omnipotente, saber que tenemos la protección, el cuidado de un Dios que es inmutable, que no se mueve, que cumple con sus promesas y que está ahí protegiendo nuestra vida, hermano. Así todo se desbarate, nosotros podemos habitar bajo esa sombra del Todopoderoso, del Dios creador del universo y de la tierra. Ahí podemos estar en paz y en quietud, hermano, porque Él interpuso la vida de su Hijo Jesucristo para que ese castigo no fuera sobre nosotros y hoy pudiéramos tener libertad de entrar a ese lugar santísimo, hermano mío. Así que el día de hoy usted y yo podemos analizar cómo está nuestra vida espiritual, y si estamos prefiriendo vivir en lugares de oscuridad o hostiles, o preferimos tener una vida apartada de Dios. O el día de hoy podemos tomar la decisión sin que nadie nos obligue, ni siquiera a Dios, y tomar ese paso de fe y acercarnos a la puerta de la casa de nuestro Padre y decirle: Padre, permíteme entrar a tu morada celestial. Y por supuesto que tu Padre te va a abrir la puerta, hermano, y te va a recibir. Así que si esa es su oración, yo le invito que usted me acompañe con una oración y le pidamos al Señor el día de hoy que Él nos bendiga, que Él nos hable, y que a través de esta oración podamos entrar a esa presencia y podamos sentir ese abrazo, ese abrigo del Altísimo, y moremos bajo la sombra del Todopoderoso, del Omnipotente, nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de escuchar el día de hoy tu palabra. Y hoy te pedimos, Señor, que tú ministres nuestra vida, Señor. Que tú puedas derramar la presencia de tu Espíritu Santo, que tú puedas hacer un milagro y una obra poderosa en nuestras vidas, Señor. Y que en el nombre de Jesús, Padre, tú puedas el día de hoy, Señor, habitar en nuestros corazones. Hoy yo, Señor, decido en mi corazón aceptar esa invitación celestial. Y si quizá tú hoy nos estás escuchando por la primera vez, a lo mejor tú ya conoces del Señor, pero tú tomas la decisión en tu corazón de volver a esa morada celestial. Quizá tú estás ahí escuchando por primera vez la palabra de Dios. Hoy tú puedes tomar la decisión en tu corazón de decirle: Señor, ya no quiero vivir en oscuridad, ya no quiero vivir en un lugar hostil.
ahora quiero vivir en la morada, en la casa de mi Padre Celestial. Ahí dile al Señor: Señor, yo te necesito. Necesito que vengas a mi vida, a mi corazón, y que lo tomes, que perdones mis pecados y que me permitas entrar a tu morada, a tu casa, Señor. Que tomes el control de mi vida y que yo pueda morar bajo tu abrigo, bajo tu cobijo, bajo tu cuidado, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú puedes hacer un milagro en mi vida. Gracias porque yo sé, Señor, que tú estás haciendo una obra grande y maravillosa, Señor. Gracias porque yo sé, Señor, que tú eres todopoderoso. Yo quiero morar bajo esa sombra del Todopoderoso, Señor. Yo te pido, Señor, que me permitas entrar a esa morada celestial y ser hecho un hijo y una hija tuya, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra en este día, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos da mucho gusto el día de hoy estar con todos ustedes. No deje de leer la Biblia, de hacer su devocional, de conectarse todos los días a la oración de las 5:30 de la mañana, de conectarse junto con su familia a la predicación de fin de semana. Júntese con toda su familia. Joven, no dejes de conectarte ahí los viernes a las 6:30 de la tarde, y todos los niños están teniendo una tremenda bendición con su predicación de niños los fines de semana. Así que Dios le bendiga y nos vemos la próxima.